gracias por la invitación, ¿no? A este foro, y realmente me siento honrada de estar con ustedes. Y espero que este pequeño aporte pues, sirva para seguir, ¿no? Compartiendo ideas, para seguir compartiendo siempre opiniones y todo lo demás, y para cada día en la organización y en Apurímac sigamos avanzando. Entonces, este pequeño aporte de mi parte, aunque el título tal vez pudimos haber cambiado, pero igual me parece que está interesante. Alternativas de desarrollo sostenible en un país con crisis de valores y altos niveles de corrupción. Bueno, el tema es bastante actual, ¿no? Bastante actual. Pero empecemos, ¿qué cosa es crisis de valores, no? En la actualidad, por ejemplo, ¿no? Es muy común escuchar eso, ¿no? Como por ejemplo, las frases se están perdiendo los valores, existe una pérdida total de valores, en mis tiempos no era así, o no pasaban estas cosas. Por lo general, estos comentarios corresponden a la pérdida de valores morales y sociales. Entonces, dicho esto, nosotros, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, a ver, un momentito, por favor. Vamos a seguir. Siguiendo con esto, entonces, cada ser humano en el mundo en que vivimos tiene una concepción distinta de lo que son los valores morales. Lo que para algunos es moral, para otros puede ser inmoral. Entonces, los valores se conciben de acuerdo a los parámetros y necesidades de cada sociedad. Es decir, que no hay una definición objetiva al respecto, sino que todo es relativo. Sin embargo, siempre lo relacionamos con el lado bueno, perfecto y valioso. La moral y la ética son inherentes al ser humano. Todos sabemos eso. Los seres humanos vamos interiorizando los valores morales desde el núcleo familiar, generalmente con el ejemplo. Y en esta época en que vivimos, por ejemplo, yo soy profesora, ¿no? Y como soy profesora de matemáticas, siempre mis clases se comienzan con una estadística, con un estudio estadístico sobre las familias. El año pasado, por ejemplo, yo hice un estudio estadístico con unas chicas de quinto de secundaria, les comunico, y era lamentable y era muy triste de que por ejemplo, el resultado era de que cada 10 niñas, 8 no vivían con papá y mamá. Solamente 2 vivían con su papá y su mamá. Las 8 restantes vivían con mamá, nada más, con o papá, o abuelitos, o tíos. Entonces, ese hecho a mí me hizo pensar muchísimo, ya que decimos que los valores prácticamente se están formando desde el núcleo familiar. Entonces, ¿qué valores están formando los niños de esta generación donde no hay una familia establecida? O es una familia disfuncional. Y lo peor es que a veces la mamá está con otro compromiso, o el papá a veces ya ni se sabe. Pues son cosas bastante difíciles que estamos viviendo en estos tiempos y realmente es bastante preocupante. Y el único ejemplo de repente es lo que tienen en la televisión, en lo que pasa de repente en nuestra sociedad. Ahorita lo que está pasando con los políticos, por ejemplo, yo como profesora percibo que es un ejemplo totalmente negativo para la juventud. Es una pena realmente, es una preocupación enorme, ¿no? Como profesores que tenemos nosotros. Y esta gente que nos dirige no se dan cuenta de eso, los ejemplos que están dando a nuestra juventud. Entonces, eso está pasando, y a medida que obviamente que maduramos y crecemos como personas, nos vamos familiarizando con otro tipo de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, interiorizamos los valores sociales, pero los valores empiezan en el núcleo familiar, desde la niñez. Entonces, teniendo ese dato, perdón, a ver, estamos retrocediendo, teniendo esos puntos de vista, entonces los valores son principios que permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. En realidad, pues, son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir
apreciar, a elegir cosas en lugar de otras, ¿no? Es un comportamiento en lugar de otro. También los valores son fuente de satisfacción y plenitud, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los valores, por ejemplo, de bondad, de compromiso y todos los valores que podríamos indicar, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, como la puntualidad, la honradez, el respeto, el compromiso, la lealtad. Entonces, siendo los valores aquellas virtudes a las que asignamos tanta importancia, que no podemos ponerle precio prácticamente, permitiéndonos orientar nuestras decisiones y conductas ante la vida, ¿no? Por ejemplo, decimos pérdida de valores. Uno de los mayores problemas de la sociedad actual es que carece o no quiere respetar los valores morales, que son necesarios para la mejor convivencia colectiva. En consecuencia, si nosotros tratamos de conducirnos, por ejemplo, tomando como referencia esas reglas morales o de conducta, estaremos viviendo en iguales condiciones que en aquellas etapas de la historia humana, donde prevalecía la violencia, la inmoralidad, el libertinaje, como forma de vida, sin medir los resultados de tales acciones. Por tanto, la razón de esto, entonces, de los valores, quizás sea responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Ya que poco a poco el ser humano se ha deshumanizado, convirtiéndose en una máquina presa del estrés diario, preocupado por la tecnología. Si bien es cierto, la tecnología nos sirve como para conectarnos el día de hoy y de repente intercambiar ideas, pero en la mayoría de los casos, cuando los chicos no están, por ejemplo, en mi caso, no están orientados en un núcleo, en un hogar de valores, esa tecnología de repente no le va a servir para cosas positivas, sino, ¿no? Le va a servir para cosas, para que se cree antivalores en esos niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, dejamos de lado de convivir, ¿no? De convivir cara a cara con sus semejantes. Por ejemplo, ahora ya los niños no hablan mucho. Es más, ya no pueden ni escribir. Parece que sus manos ya se hubiesen ya entumecido. La ortografía que tienen es pésima. Entonces, miren cómo la tecnología también puede ser muy buena, como también, si no se lleva de una manera orientada a objetivos mayores, también puede generar una crisis, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de crisis de valores en la sociedad actual. La crisis de valores que vivimos en la actualidad se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana, en el modo de hablar nomás todavía, de relacionarse, de vestirse, en la forma que se quiere acumular todo sin medida, ¿no? O sea, yo y yo, tener, ¿no? Ya sean posesiones materiales, información, o hasta gente que también en el ambiente laboral, ¿no? A veces estamos viendo que hay muchos antivalores, la falta de lealtad, la falta de compromiso y de muchas cosas más, ¿no? Sin embargo, dice, el ser humano, entre más tiene, más vacío se siente, ya que en el consumismo exagerado lo aleja de los valores y principios morales que son la base de su existencia. Entonces, los valores no solo son una cuestión personal, sino que repercuten en todos los ámbitos de la sociedad. Está en la razón por la que una crisis de valores a nivel personal se refleja en la sociedad. Por eso se dice, la educación es el reflejo de la sociedad. Si nosotros decimos, por ejemplo, cuando yo hablo, por decir, con mis colegas, que antes pues estudiábamos más porque queríamos ser profesionales, que queríamos avanzar, ¿no? Pero, y en un salón de 25 pues estudiaban 20 y siempre habían pues 5 alumnos que eran los rezagados, por decir, ¿no? Pero ahora, ¿qué ocurre? Cambió. Son 5 los que estudian y 20 son los rezagados. Eso es lo que está pasando en la educación actual en nuestro país. Entonces, esta razón, que es la crisis de valores a nivel personal, repito, se refleja en el conjunto de la sociedad. Y siempre que hablemos, por lo menos, de educación, siempre vamos a pensar que ese es el reflejo de la sociedad. Cuando yo veo a un excelente alumno, como profesora, por ejemplo, no necesito ni conocer su casa, ni conocer sus padres, porque detrás de esa niña o ese niño hay un excelente padre, o una excelente madre, o un excelente hogar que lo guía. Siempre es así. Eso es
Eso es indudable. Eso no tiene ya, eso no tiene, no puede, no. Es muy raro que ciertos niños que tengan dificultades, ¿no?, bastante serias, donde no hay ejemplo en sus casas, donde no hay exigencia y disciplina, sean buenos alumnos, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, eso es en mi ámbito como profesor. Y esto obviamente se constituye en un problema social. Van creciendo los chicos sin disciplina, sin valores, y llegamos de repente esos chicos a ser profesionales sin ética, ¿no? De repente van a ser los futuros políticos peores de los que tenemos. Entonces tenemos nosotros que trabajar en educación. Educación más educación más educación. Entonces estos intercambios de ideas es muy importante, ¿no? Es un pequeño granito de arena que se aporta a la mejora de nuestra sociedad. Por ejemplo, entonces, estos valores del cual dice se deriva en las acciones y las conductas poco éticas que vemos día a día, ¿no?, en nuestro entorno, tanto en la política, la economía y por supuesto en las organizaciones tanto públicas como privadas. Si nosotros nos diéramos un tiempito, por ejemplo, de analizar la vida de nuestros políticos, sin enumerar a nadie, ¿no?, pero que sea el más corrupto, por decir, estoy seguro que en su hogar, cuando era niño, no tenía valores. Porque es difícil que uno que ha tenido valores en su niñez se vuelva un ser humano con tantos antivalores. Es bien difícil. Todos los seres humanos cometemos errores, pero nuestros valores siempre nos van a enrumbar a lo que nosotros tuvimos como niños. Eso es inevitable. Por eso yo me gustaría que a los jóvenes que son padres, que tienen pequeños niños, ¿no?, y si nos están escuchando, nunca olviden eso, ¿no? El ejemplo vale más que 1000 palabras. Y ese niño, por mucho que pase cosas difíciles en su adultez, por mucho que tenga contactos negativos en su adultez, siempre va a rumbar a lo positivo de lo que era su niñez. Entonces, esos son los valores que se construyen desde la niñez y que se reflejan en nuestra sociedad. Con la corrupción, pagamos todos necesariamente. Eso es inevitable. Se sabe bien, por ejemplo, que a todos nos puede provocar, por ejemplo, instituciones débiles, ¿no? ¿Qué cosa provoca la corrupción? Afecta a todos y puede provocar instituciones débiles e injusticia. Por ejemplo, la corrupción en el Poder Judicial provoca prácticamente una injusticia terrible. Por ejemplo, también provoca la inseguridad. La corrupción es una amenaza para todas las estructuras de seguridad. Por ejemplo, la venta de drogas, la delincuencia. ¿Qué cosa nos provoca, por ejemplo, la corrupción? Menos prosperidad. Si un colegio costaba, por decir, 100.000 soles, lo hacen ver como 200.000 soles. Ya nos están quitando la oportunidad de tener otro colegio más de repente, ¿no? Entonces, lo que es, no solamente nos da menos prosperidad, nos impide, pues definitivamente, el desarrollo económico y sostenible. Siempre hemos creído, y al menos yo, que nuestro país es rico. ¿Pero por qué estamos en esta situación? Porque los dirigentes que nos dirigen, incluso desde lo más pequeño a lo más grande, pues hay una corrupción totalmente endémica. Totalmente endémica. Entonces, eso para mejorar eso, tal vez al 100% no vamos a mejorar, porque a veces está en la naturaleza humana también ciertas cosas arraigadas, la ambición, el egoísmo, y para borrar eso es complicado, pero por lo menos podemos mejorar con educación, con hogares mejores, ¿no?, en donde haya disciplina, en donde haya orden, ¿no? Entonces, también la corrupción, ¿qué nos provoca? Nos provoca menos respeto por los derechos, ¿no? La corrupción socava la democracia, la gobernabilidad, lo que estamos viviendo ahorita mismo. Gente que a veces sin moral pide al otro, ¿no?, que debe ser honesto. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? La verdad que yo un poquito me puse a pensar sobre este tema que me tocó esta vez y dije, bueno, por algo me habrá tocado. En realidad, me asignaron este tema, ¿no? Pero cayó justamente con las cosas que está pasando en nuestra actualidad y me indignó muchísimas cosas, ¿no? Y cuando leí algunos informes, quería decir muchas cosas, pero sé que no soy la única que voy a exponer. Entonces, lo poquito que he podido
resumir en todo lo que había leído y lo que había visto y querido decir con ustedes, ¿no? Entonces, también, obviamente, la corrupción nos permite tener menos prestación de servicios. Por ejemplo, la corrupción en educación, la corrupción en salud, ¿no? Menos empleo. ¿Por qué menos empleo? Por ejemplo, un profesional que tiene capacidades, que se ha matado estudiando y que tiene capacidad intelectual, capacidad en su carrera, a veces no es contratado, porque es contratado por alguien que no tiene capacidad, porque el otro es su tío, o hay, pues, ¿no? hay ese favoritismo y no estamos viendo la capacidad de las personas. Acá muy pocas veces se valora la capacidad, ¿no? Y otro daño también es, pues, por ejemplo, en la minería ilegal, el tráfico de animales. O sea, la corrupción nos trae muchísimos problemas, definitivamente. Es como el cáncer de la sociedad que no nos permite, ¿no? Que no nos permite avanzar, sobre todo en nuestro país. Entonces, frente a esta crisis y los niveles de corrupción que observamos en nuestro país, por ejemplo, es que está muy arraigada, sin embargo, podemos exponer algunas alternativas de solución. Por ejemplo, como las planteadas en el Foro de Naciones Unidas bajo el título La Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda tiene 17 objetivos que está dado por el Fondo de Naciones Unidas, que los gobiernos deberían cumplir. Estos 17 objetivos de desarrollo pueden ser incorporados a los planes de gobierno, por ejemplo, de diversos países, siendo muchas de estas propuestas también aplicables para nuestro país, ¿no? El Perú. ¿Cuáles las soluciones? Por ejemplo, las soluciones. ¿Qué hacer? La comunidad internacional ha reconocido que la lucha contra la corrupción es vital. Eso es indudable. Es prácticamente el tema de hoy, actual, ¿no? Pues para mantener la estabilidad y el crecimiento económico, por ejemplo, mantener la seguridad de la sociedad, proteger los derechos humanos, reducir la pobreza, preservar el medio ambiente para las generaciones futuras y hacer frente a la delincuencia grave y organizada, para prevenir y combatir la corrupción es preciso aplicar un enfoque integral, lo cual solo es posible en un clima de transparencia, rendición de cuentas y participación de todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, todos debería haber como una especie de una ventana en cada organización social, en cada institución, en donde se pueda denunciar la corrupción y que se actúe rápidamente. Imagínense, sería genial, ¿verdad? Entonces, los gobiernos, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general deben trabajar juntos necesariamente para poner freno a este delito. Y obviamente, nuevamente, ¿no? En el plano nacional, los gobiernos pueden promover reformas legislativas, pero ¿qué reformas legislativas van a promover si los que nos dirigen son los corruptos? Ese es el otro problema, grave, grave. Entonces, reformas legislativas, por ejemplo, para establecer marcos jurídicos, institucionales para la corrupción que incluya sólidas medidas punitivas y de aplicación de la ley. En nuestro país tenemos, creo que es el país que tiene más leyes y las que menos se aplican, ¿no? También deben tomar medidas de control para evitar que se produzca la corrupción. Ahora con la tecnología me parece que es muy rápido tomar medidas de control, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar varios años en direcciones de colegios y cuando se hacía trabajos, por ejemplo, en el colegio, yo no necesito ser albañil ni nada. Si un albañil me dice que el fierro está 20 soles, quiero saber realmente es 20 soles, no tengo que ir ni siquiera a la ferretería. Entro a internet y de inmediato puedo saber cuánto está el fierro. Ahorita, por ejemplo, la tecnología nos permite, si una autoridad nos dice que el colegio costó 100.000 soles, de inmediato uno puede saber el presupuesto real de ese colegio. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque de repente el que quiere corregir también es otro corrupto. Ese es el otro problema. Ahora, los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aprovechando la posición, por ejemplo, ahorita estamos comunicándonos, ¿no? Y felicito a los organizadores de este evento, definitivamente, ¿no? Aprovechando, por ejemplo, la posición, los medios de comunicación a menudo es una posición única prácticamente que gozan en la sociedad, pueden servir de control ante la participación de los gobiernos y el sector privado en prácticas corruptas. Los medios, además, ofrecen un servicio esencial, informar al público en los progresos,
alcanzados y apoyar a quienes adoptan una postura contraria a la corrupción. O sea, los medios de comunicación son fundamentales si están bien llevados, obviamente, ¿no? Los ciudadanos y la sociedad civil. La importancia de la participación activa de los individuos y grupos ajenos al sector público, como la sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base de la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción y en la sensibilización de la opinión pública es vital. Muchas organizaciones de la sociedad civil trabajan arduamente para concienciar, ¿no? Llevar información a los ciudadanos, a los gobiernos y ejercer presión en favor a un compromiso político contra la corrupción. O sea, es fundamental estar organizados en todos los frentes y luchar contra la corrupción, porque de lo contrario, nuestro país siempre estará en el subdesarrollo, a pesar, y seguiremos siendo los mendigos sentados en un banco de oro. Ahora, nuestro propósito común, ¿cuál debe ser? ¿No? La lucha contra la corrupción. Nos incumbe absolutamente a todos. Yo no puedo decir, a mí no me incumbe, porque yo pues no, soy profesora o no. A todos nos incumbe. Entonces, la corrupción debilita definitivamente la capacidad de los gobiernos de servir a sus ciudadanos, porque daña el Estado de Derecho, las instituciones públicas y la confianza en los líderes. Además, la corrupción actúa como un freno para el desarrollo, es un freno definitivamente, y niega a millones de personas de todo el mundo la prosperidad, los derechos, los servicios y el empleo que necesitan desesperadamente y que se merecen. Donde impera la corrupción se ve amenaza a la democracia, requisito previo para el desarrollo. Por tanto, el desarrollo sostenible no es solo un objetivo en sí mismo, sino también un antídoto más eficaz contra la corrupción. Muchísimas gracias por haberme permitido decir estas pocas palabras que realmente me emocionó porque es un tema que no había escogido y es un tema que me gustó al final, ¿no? Y un poco que me desfogué porque es el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias a profesora Lucila. Muchas gracias, excelente ponencia. Creo que nos hacen entrar nuevamente al principio de la sociedad, ¿no? A la casa. Yo recuerdo mucho, yo decía, la mesa tendida, ¿no? Aquella cuando después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, o lo que nosotros llamamos en esa tierra el cuñicucho, donde nos juntábamos con el papá y el papá justamente nos inculcaba los valores con los cuales hemos crecido, y creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Y creo que la educación en todo caso es muy importante para poder luchar contra todo esto, lo que usted acaba de mencionar, porque entendemos también que en nuestro país existen normas, existen leyes, creo que es el país que tiene mucho más normas, pero lamentablemente no son cumplidas como debería ser. Creo que ahí está el medio del asunto, hay que trabajar sobre eso y creo que lo que usted señala, que debemos organizarnos para que podamos luchar contra esta podredumbre que existe en nuestro país, creo que es importante. Así que... Gracias. Muchas gracias. Adelante, profesor Julián, que es el moderador. Ahí vamos a escuchar a algunas personas aquí en la sala también. Adelante, profesor Julián. César, en efecto, muy agradecido la participación de la licenciada Lucila Moreano Casquino. Bueno, estamos casi llegando al final de esta gran jornada, primer fórum regional sobre la educación Apurímac, celebrando el 36 aniversario de vida institucional del colegio o institución educativa integrada Próceres de la Independencia Americana. Invitamos a nuestros panelistas, profesor Diótrefis Rivera Joija. Por favor, tendría 3 minutos para sus impresiones y las preguntas pertinentes a la exposición de la profesora Lucila. Me es sumamente grato estar acá en esta mesa de análisis de valores, de crisis, de desarrollo,
y tantas alternativas que podemos plantear como medios de solución, puesto que decimos cuáles son las alternativas de desarrollo. Entonces, en este contexto, voy a remitirme, por la brevedad del tiempo, evidentemente tenemos que buscar un desarrollo, es decir, un cambio consustancial, como dice el tema, sostenible, es decir, que tenga trascendencia en el tiempo, que tenga trascendencia en nuestras actividades, que de tal forma pueda coadyuvar no solamente a nuestra persona, sino a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad peruana, nacional e internacional. Y para esto tenemos que realizar cambios en nosotros mismos. Como decía una escritora, Alejandro Magno realizó grandes conquistas del mundo antiguo, pero jamás se conquistó a sí mismo. Y evidentemente cuando nosotros vemos con justicia y con claridad, vamos a ser también partes de lo bueno y de lo malo que ocurre en nuestro país, en nuestra persona, en nuestra familia, en la comunidad educativa, etc. Entonces, pues, tenemos que utilizar esa fórmula divina que dijo el divino Maestro Jesús. ¿Por qué miras paja en ojo ajeno cuando tienes vigas en las tuyas? Con esto no estoy justificándome, ni estoy justificando las anomalías de corrupción, de desmérito a la sociedad, al país, etc., sino que también me estoy incluyendo dentro de mis debilidades para poder superar. Y evidentemente tenemos que educarnos a sí mismos para poder educar en valores a nuestros hijos, a nuestros alumnos de cualquier edad, sea en el nivel primario, secundario, superior, no importa cualesquiera que sea la edad cronológica, la edad intelectual o la edad social. Creo que ya me pasé de hora, por favor, no sé dónde tengo la hora. ¿No? Bueno, me tocan el timbre, por favor, porque si no yo voy a seguir hablando. Con vuestro permiso, por supuesto. Entonces, dentro de este contexto, por ejemplo, decía, ¿cuál es la mayor necesidad del mundo? Decía una escritora norteamericana. A algunos no les gusta que hablemos de Norteamérica. A algunos no les gusta que hablemos de la China socialista, no les gusta que hablemos de otros países. Pero si no hay una integración, si no hay una aceptación, una colaboración a las deficiencias de los otros, también estoy excluyéndome yo como participante. Entonces, como vuelvo a decir, esa escritora decía lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean leales al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia y la verdad, aunque se desplomen los cielos. Evidentemente, si nosotros dijéramos, como el divino Jesús, Salvador del universo y de la humanidad, y creador también, ¿cuál de vosotros me redarguye de pecado? Decía. Si dijéramos así, realmente estuviéramos con el valor y la moral y la ética para poder poner en tela de juicio las actitudes y las actividades de los demás. Como vuelvo a decir, no estoy justificando a nadie,
Es verdad, eso es verdad. Y es un cumplimiento profético que dijo. En los posteriores tiempos vendrán hombres vanagloriosos. Se multiplicará la maldad en gran manera. A lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Efectivamente estamos así. Como una anécdota personal contaré. En el año 1992 tuve la oportunidad de ser director subregional de educación. Y tenía mi casa sin acabar. Vamos terminando, profesor Dio. Ahorita acabo. Entonces, ¿cómo no has podido acabar siendo director subregional ni tu casa? Evidentemente, aquellos que cogen aparentemente, fácilmente el dinero ajeno, realmente pues han llegado a sitiales grandes, entre comillas. Bueno, ya concluyo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Seguiremos hablando otra vez. Bien, enseguida invitamos al profesor Walter Altamirano Alvites, exdirector de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Apurímac. También 3 minutos de sus impresiones y preguntas a la ponente. Adelante, profesor Walter. Parece que no está con nosotros el profesor Walter. Profesor Julián, no está, me parece que se le ha cruzado la actividad. Bueno. Parece que sí. Entonces, en todo caso, invitamos al profesor Henry Hurtado Núñez, especialista de educación en la UGEL Andahuaylas, para sus impresiones e interrogante a la panelista en un tiempo de 3 minutos. Sí, no lo veo tampoco en la sala, profesor Julián. No lo veo en la sala. Bueno, van a disculpar. César, en todo caso, invitamos a nuestra ponente, la licenciada Lucila Moreano Casquino, sus palabras finales, y muy agradecidos por su participación. Profesor Julián, antes de la intervención de la profesora Lucila, de repente, en todo caso, podemos invitar al público a hacer sus preguntas. Podrían tener un minuto de repente para hacer sus impresiones y preguntas. Si alguien estuviera bien, por favor. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno. No hay intervenciones. Al no haber intervenciones. Solo agradecer, ¿no?, la invitación y decirles que sigan con este tipo de, ¿no?, que sigan organizando este tipo de reuniones, ¿no?, y que sigamos aportando, ¿no?, a nuestra sociedad de lo poco o mucho que podamos saber. Y muchas gracias a todos. Buenas noches. A usted, profesora Lucila, muchas gracias. A todos los presentes. Excelente poner. Sí, perdón, Abigail. Buenas noches con todos los presentes. Soy una estudiante del Colegio Próceres de la Independencia Americana y estoy cursando el 3er año de secundaria. He venido escuchando las 3 sesiones que se estaban realizando sobre la reunión, y mis felicitaciones a todos los profesores, docentes que estaban acá participando y dándonos algunos de sus consejos. Yo quería también aportar un poco sobre mi opinión sobre los valores, lo que nos habló un poco la ponente Lucila Moreno, sobre los valores que se están perdiendo, la corrupción que hay en nuestro Perú y todo eso. ¿Podría yo también participar? Adelante, adelante. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les quería hablar, como yo también he estado analizando ese tema, porque a mí me interesa ese tema, estoy viendo cómo se encuentra en una gran problemática en nuestro país. Por ejemplo, ahorita está en la vacancia del presidente, es lo que estamos pasando por un gran momento, que es una crisis, no solamente económica, sino también es una crisis que se está llevando de nuestro país por la pandemia, que es el COVID-19. Entonces, estoy viendo yo que la corrupción en nuestro Congreso es tanto que si no analizamos, si no mejoramos esto,
a lo largo de nuestro país podría caer. Entonces, yo también pude ver que la corrupción moral está cayendo a tal punto donde la delincuencia es más que los estudiantes. O sea, los estudiantes han bajado en tanto su aprendizaje y los valores se han perdido. Hay más familias rotas, hay más pérdidas de morales en los estudiantes de hoy en día. Por eso también he venido y le quería hacer una pregunta a la ponente Lucila Moreano, sobre sobre cómo podríamos nosotros los estudiantes mejorar o cómo podríamos también nosotros mejorar en este tipo de cosas cuando cómo podríamos ayudar a nuestra ciudad, a nuestro país en la pérdida de morales, porque no solamente soy yo, sino hay varios estudiantes de diferentes partes del país que también queremos contribuir a nuestro país y no ser solamente uno más de todos que llegan a ser delincuentes, que llegan a ser rateros y que no tienen un gran futuro en nuestro país. Una excelente pregunta, Abigail. En primer lugar, felicitaciones por tu participación en este evento. Genial, hija. Con tu participación ya estás mejorando ya. Estás participando ya, hija. Entonces, los estudiantes se pueden organizar. En el colegio tienen su municipio escolar y el municipio escolar y la alcaldesa participan. Por ejemplo, ahorita dan a los directores, hija, dinero para el mantenimiento de los colegios. Y obligatoriamente en esa comisión del mantenimiento participan las estudiantes. Exacto. Entonces, una manera de que no haya corrupción desde nuestros colegios, que es la base prácticamente, es que la participación de los estudiantes sea real. Tú exiges en tu colegio que las cosas se hagan bien. Tú exiges con tu organización. Hay muchas formas de organizarse, ya sea formando los municipios escolares o los estudiantes en bien de la institución, yo qué sé. Y me da mucho gusto escuchar niñas como tú, hija. De verdad, hay muchos también. Si bien es cierto, como yo decía, ¿no? En mis tiempos, 20 éramos los que estudiábamos y 5 eran los rezagados. Ahora son 5 los que estudian. No me dejarás mentir, Abigail. Y son 20 los que no estudian, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tu participación, que tú hables en tu salón, que tú veas y digas a tus compañeros que tenemos que instruirnos, que tenemos que leer, que tenemos que informarnos todo lo que pasa en nuestra sociedad, y es un avance enorme. Felicitaciones. Muchas gracias a profesora Lucila. Muchas gracias. Gracias, profesora. ¿Qué hay, hijita?